Escúchame bien, amigo. Si estás escuchando esto, es porque necesitas saber que el dolor más profundo no viene de extraños que te traicionan, sino de aquellos a quienes les abriste tu corazón como si fueran tu propia sangre. Me llamo Martín Hernández. Tengo 69 años y hace 3 días descubrí que mi yerno, el hombre al que consideré como hijo, vendió la tierra de mis antepasados. Sí, así como lo escuchas. 4 generaciones de sudor, de lágrimas, de amor por esta tierra que mi bisabuelo comenzó a trabajar en 1870. Todo convertido en papel moneda para llenar los bolsillos de un hombre que nunca entendió lo que significa tener raíces. Pero déjame contarte desde el principio, para que comprendas cómo un viejo que ha vivido casi 70 años en esta tierra puede ser tan ingenuo como un niño que confía en cualquier sonrisa. Era viernes por la mañana, ¿sabes? Una de esas mañanas de marzo en Jalisco, cuando el aire aún conserva la frescura de la noche, pero ya se siente el calor que vendrá después. Había manejado desde Guadalajara hasta el rancho Los Agaves para revisar las plantas jóvenes de agave azul que habíamos sembrado en enero. Es una rutina que tengo desde que me fui a vivir con mi hija Isabel después de que muriera mi Esperanza hace 2 años. Cada viernes temprano, antes de que el sol se ponga demasiado fuerte, vengo a caminar entre las filas de agave, a tocar la tierra, a respirar el aire que respiraron mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. La tierra lo sabe todo, ¿me entiendes? Ella guarda los secretos, los recuerdos, las promesas. Y esa mañana, cuando bajé de mi vieja pick-up Ford azul marino que compré en 1995, la tierra me estaba tratando de advertir algo. Había un silencio extraño, como cuando los pájaros sienten que viene una tormenta. Al principio no vi nada fuera de lo normal. Los caminos de tierra estaban tal como los dejé la semana anterior. Las cercas de alambre se veían bien. Las plantas de agave se alzaban hacia el cielo como soldados verdes esperando órdenes. Pero cuando llegué cerca de la casa principal, esa casona de adobe donde nací, donde nació Isabel, donde murió mi Esperanza en mis brazos una noche de enero hace 2 años, vi algo que me heló la sangre. 3 pick-ups blancas estacionadas junto al portal. 3 camionetas que no conocía, brillantes, de esas caras que usan los hombres de la ciudad para presumir que tienen dinero. Y alrededor de la casa, como hormigas exploradoras, caminaban hombres en trajes oscuros cargando instrumentos extraños, cosas que brillaban al sol, aparatos que jamás había visto en mis casi 70 años de vida en esta tierra. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Quién había dado permiso para que estos extraños entraran a mi propiedad? ¿Qué hacían midiendo, apuntando, tomando notas en libretas como si fueran dueños del lugar? Y entonces lo vi. Carlos, mi yerno, Carlos Medrano, caminando entre ellos como si fuera el patrón de todo, señalando hacia los cerros, gesticulando con las manos como explicándoles algo importante. Llevaba una de sus camisas blancas de manga larga, de esas que usa para ir a la oficina en Guadalajara, y sus zapatos de cuero negro que siempre me decía que costaban más de lo que yo ganaba en un mes vendiendo agave a la destilería local. Me quedé paralizado junto a mi pick-up, sintiendo cómo el mundo se movía bajo mis pies como durante un temblor. ¿Qué hacía Carlos aquí un viernes por la mañana, cuando se suponía que estaba trabajando en su oficina? ¿Y quiénes eran estos hombres de traje que tocaban mi tierra con sus instrumentos como si ya fuera de ellos? Instintivamente me agaché detrás de mi camioneta. No sé por qué, pero algo en mi pecho me gritaba que no debía dejar que me vieran, que tenía que escuchar, que tenía que entender qué estaba pasando antes de mostrarme. Mi instinto de campesino, desarrollado en décadas de vivir de la tierra, me decía que había peligro. Con el corazón golpeándome las costillas como un pájaro enjaulado,
Me moví despacio entre las plantas de agave. Estas plantas que conozco desde niño se convirtieron en mis aliadas, en mi refugio. Me agaché entre las filas, usando las pencas gruesas y espinosas como escondite, avanzando metro a metro hacia donde estaban los hombres. La tierra crujía suavemente bajo mis botas viejas, esas botas de cuero café que uso desde hace más de 20 años, y que conocen cada piedra, cada irregularidad de este suelo. Me moví como me enseñó mi padre cuando éramos niños y jugábamos a los indios y los vaqueros, sin hacer ruido, respirando despacio, sintiendo cada paso. Cuando llegué lo suficientemente cerca, pude escuchar sus voces. Hablaban en español, pero con ese acento de la capital, esa forma de pronunciar las palabras como si tuvieran prisa por terminar cada frase. Y lo que escuché me partió el alma en pedazos más pequeños que los granos de arena del desierto. La ubicación es perfecta, decía uno de los hombres de traje, un tipo alto y delgado con anteojos dorados que brillaban al sol. Vista panorámica de la barranca, fácil acceso desde la carretera federal y suficiente terreno plano para 18 hoyos. ¿18 hoyos de qué?, pensé desde mi escondite entre las agaves. Carlos respondió con esa voz suave que usaba cuando quería convencer a alguien de algo. Les aseguro que no tendrán problemas con el viejo. Está senil, prácticamente. Desde que murió su esposa hace 2 años no sabe ni qué día es. Yo manejo todos sus documentos, todos sus asuntos legales. ¿Está seguro de que no habrá complicaciones legales?, preguntó otro hombre, más bajo y gordo, con una cadena de oro que le brillaba en el cuello. Carlos soltó una risita que me sonó como el chirriar de una puerta oxidada. ¿Complicaciones? Ese tonto indio ni siquiera sabe leer bien. Ha firmado todo lo que le he puesto enfrente en estos 2 años. Poderes notariales, autorizaciones, cesiones de derechos, todo. 5 millones de pesos, señores. Y cuando tengamos los papeles listos, al viejo lo mando a un asilo barato en Zapopan. Que se muera ahí recordando a sus antepasados. El mundo se detuvo. Te juro por la memoria de mi esperanza, que el mundo entero se detuvo en ese momento. El viento dejó de soplar. Los pájaros dejaron de cantar. Hasta las hojas de las agaves parecieron quedarse inmóviles como soldados escuchando la orden más importante de sus vidas. Tonto indio. Esas palabras se clavaron en mi pecho como puñales envenenados. Ni siquiera sabe leer bien. Cada palabra era una bofetada en la cara de mis 69 años de vida, de mis 4 hijos criados con honor, de mis 50 años de matrimonio con esperanza, de las 4 generaciones de Hernández que habían trabajado esta tierra con sudor y lágrimas. 5 millones de pesos. La cantidad se repetía en mi cabeza como un eco en una cueva profunda. Carlos había vendido mi tierra. La tierra donde estaba enterrada mi esposa, donde había nacido mi hija, donde mi bisabuelo plantó las primeras agaves en 1870, cuando esta región todavía era territorio salvaje. Sentí cómo las piernas me temblaban. Tuve que apoyarme contra una planta de agave, sintiendo las espinas a través de mi camisa de trabajo, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor que me estaba destrozando el pecho. Al viejo lo mando a un asilo barato. Las palabras de Carlos siguieron resonando mientras yo trataba de respirar, de entender, de procesar lo que acababa de escuchar. El hombre que había estado en mi mesa cada domingo durante 8 años, el hombre que había llamado Papá Martín, con una sonrisa, el hombre al que había confiado mis documentos, mis cuentas bancarias, mi futuro, había estado planeando esto durante quién sabe cuánto tiempo. Me acordé de todos esos papeles que había firmado en estos 2 años. Carlos llegaba los domingos después del almuerzo, cuando todos estábamos relajados platicando en el patio de la casa de Isabel en Guadalajara, y me decía: «Papá Martín,
Necesito que firmes esto. Es pura formalidad, para ayudarte con los impuestos del rancho. Oh, es para renovar los permisos de la destilería, papá. Tú sabes cómo es la burocracia, puros trámites aburridos. Y yo firmaba. Firmaba porque confiaba en él como si fuera mi propio hijo. Firmaba porque después de la muerte de Esperanza, me sentía perdido en el mundo de los papeles, de las leyes, de las oficinas gubernamentales. Firmaba porque Carlos me decía que me estaba ayudando, que quería quitarme preocupaciones para que yo pudiera concentrarme en cuidar a los nietos, en sanar mi corazón roto. Qué ingenuo fui, qué terriblemente ingenuo. Desde mi escondite entre las agaves, vi cómo los hombres de traje caminaban por mi tierra como si ya fuera de ellos, midiendo distancias, tomando fotografías, hablando de hoyos y clubhouse y estacionamiento para 200 autos. Hablaban de mi tierra como si fuera un pedazo de cartón que pudieran cortar y moldear a su antojo. Aquí pondremos el hoyo 18, decía el hombre alto, señalando exactamente hacia donde estaba la tumba de Esperanza, marcada con una simple cruz de madera que yo mismo había tallado. Con vista a la barranca será espectacular. Una rabia fría, más fría que las noches de diciembre en la sierra, empezó a subir desde mi estómago hacia mi garganta. Pero no era una rabia ciega, ¿sabes? Era la rabia de un hombre que acaba de descubrir que lo han estado viendo como un tonto durante años, que ha sido traicionado no por un enemigo, sino por alguien que comía en su mesa. Con las manos temblando como hojas en una tormenta, empecé a retroceder entre las plantas de agave. Cada paso me costaba un esfuerzo sobrehumano porque sentía como si llevara una montaña sobre los hombros. La traición pesa, amigo. Pesa más que cualquier bulto de agave que hayas cargado en tu vida. Llegué a mi pick-up sin que me vieran. Mis manos temblaban tanto que tuve que intentar 3 veces antes de lograr meter la llave en la cerradura. Cuando finalmente logré abrir la puerta, me quedé ahí parado por no sé cuántos minutos, agarrando el volante como si fuera lo único que me conectaba con la realidad. Todo tenía sentido ahora. Las sonrisas de Carlos cuando hablábamos de dinero, su insistencia en que yo no me preocupara por los trámites legales aburridos, su forma de cambiar de tema cada vez que yo preguntaba por los detalles de los contratos que firmaba, sus comentarios sobre lo caro que era mantener el rancho, sobre lo difícil que sería para Isabel heredar toda esa responsabilidad cuando yo muriera. Durante 8 años, desde que Isabel se casó con él, Carlos había estado estudiándome como un cazador estudia a su presa, esperando el momento perfecto. La muerte de Esperanza fue ese momento. Mi dolor, mi confusión, mi necesidad desesperada de tener cerca a mi familia, todo eso se convirtió en armas que él usó contra mí. Arranqué la pick-up y me alejé despacio del rancho, viendo por el espejo retrovisor cómo los hombres de traje seguían midiendo mi tierra, planeando destruir todo lo que había construido mi familia durante 4 generaciones. Con cada metro que me alejaba, sentía como si estuviera abandonando no solo un pedazo de terreno, sino el alma misma de mis antepasados. Durante todo el camino de regreso a Guadalajara, las palabras de Carlos se repetían en mi cabeza como una canción maldita. Tonto indio, ni siquiera sabe leer bien. Al viejo lo mando a un asilo barato. Y la peor parte, la que más me dolía, era saber que tal vez tenía razón. Tal vez sí fui un tonto. Un viejo tonto que confió demasiado, que amó demasiado, que creyó que la bondad en su corazón existía también en el corazón de otros. Pero esa tarde, manejando por la carretera federal con las lágrimas nublándome la vista, tomé una decisión que cambiaría todo. Si Carlos Medrano creía que Martín Hernández era un indio tonto que se dejaría robar sin luchar, estaba a punto de descubrir qué tan equivocado estaba. La sangre de mis antepasados todavía corrían por mis venas.
y esa sangre no sabía rendirse. Esa noche no pude dormir ni un minuto, amigo, ni un solo minuto. Me quedé acostado en la cama de huéspedes en la casa de Isabel, mirando el techo blanco como si fuera una pantalla donde se proyectaban todas las memorias que ahora me dolían como heridas abiertas. Cada recuerdo que antes me llenaba de orgullo y felicidad, ahora se había convertido en una puñalada, porque entendía cómo Carlos había usado mi amor contra mí. ¿Te acuerdas de esos momentos en la vida cuando todo parece perfecto? Cuando crees que Dios te ha bendecido más de lo que mereces. Así me sentí hace 8 años cuando Isabel me dijo que estaba embarazada de gemelos. Recuerdo exactamente dónde estábamos. En la cocina del rancho, ella pelando papas para el almuerzo y yo tomando café en mi taza favorita, esa de barro que me regaló Esperanza en nuestro 20º aniversario. «Papá», me dijo Isabel con esa sonrisa que tenía desde niña cuando había hecho algo que sabía que me iba a hacer feliz. «¿Qué dirías si te dijera que vas a ser abuelo de 2 bebés a la vez?» Casi me ahogo con el café. Me levanté tan rápido que tiré la silla y abracé a mi hija como si no la hubiera visto en años. Esperanza entró corriendo desde el patio porque había escuchado el ruido, y cuando Isabel le dio la noticia, mi esposa se puso a llorar de pura felicidad. Lloramos los 3 ahí en la cocina, abrazados, bendiciendo a Dios por tanta bondad. Esa misma tarde manejé hasta Guadalajara para hablar con Carlos. Lo encontré en su oficina, una de esas oficinas modernas con vidrios y computadoras que siempre me intimidaban un poco. Le dije que quería asegurarme de que Isabel tuviera todo lo que necesitara durante el embarazo, que no se preocupara por dinero, que yo me haría cargo de todos los gastos médicos. Carlos me abrazó y me dijo que me admiraba, que pocos suegros serían tan generosos. «Papá Martín», me dijo, y recuerdo que me gustó cómo sonaba eso. «Usted es el hombre más noble que he conocido». Sus ojos brillaban cuando me decía esto, y yo pensé que era emoción, que estaba conmovido por mi gesto. Ahora me doy cuenta de que tal vez brillaban por otras razones. Cuando nacieron Diego y Sofía en diciembre del 2015, fue como si hubieran nacido 2 pedacitos de cielo directamente en mis brazos. Los sostuvo primero el doctor, luego Isabel, luego Carlos, y finalmente me los pasaron a mí. Eran tan pequeños, tan perfectos, con sus caritas arrugaditas y sus puñitos cerrados como si ya estuvieran listos para pelear por la vida. Esperanza estaba a mi lado, llorando de felicidad, y me susurró al oído: «Martín, estos niños van a llenarnos de alegría hasta el día que nos muramos». Qué profética fue mi esposa, qué terriblemente profética. Desde ese día, cada peso que ganaba vendiendo agave a la destilería local, lo dividía en 3 partes, una para los gastos del rancho, una para Esperanza y yo, y una para Isabel y los niños. No era que me sobrara el dinero, ¿eh? El negocio del agave nunca ha sido fácil. Hay años buenos y años malos, sequías que matan las plantas, plagas que destrozan cosechas enteras, precios que suben y bajan según el humor del mercado. Pero yo siempre me las arreglaba para que Isabel tuviera su parte. «Papá, no necesitas darnos tanto», me decía Isabel cada vez que llegaba con el sobre de dinero. «Carlos gana bien en su trabajo». «Mija», le respondía yo, «este dinero viene de la tierra de tus antepasados. Es tuyo por derecho, no por caridad. Algún día todo esto será tuyo, y de tus hijos de todas formas». Cómo me duelen esas palabras ahora. Algún día todo esto será tuyo. Si hubiera sabido que Carlos estaba escuchando cada conversación, tomando notas mentales, planeando. Cuando Isabel se casó en el 2012, yo pagué toda la boda. Y no fue una boda sencilla, no señor. Isabel quería algo especial, algo que recordara toda la vida, y yo quería dárselo. Rentamos el salón más elegante de Guadalajara, contratamos mariachis, mandamos hacer un vestido que costó más de lo que yo ganaba en 3 meses.
La fiesta duró hasta el amanecer, con más de 200 invitados comiendo, bebiendo, bailando, celebrando el amor de mi hija. Carlos vino a hablar conmigo una semana antes de la boda. Estábamos en el rancho, revisando unas plantas que habían mostrado signos de enfermedad, cuando me dijo: «Papá Martín, no sé cómo agradecerle todo lo que está haciendo por nosotros. La boda, la luna de miel en Cancún, todo. Yo no tengo familia, ¿sabe? Mis padres murieron cuando era joven. Usted ha sido como un padre para mí». Me emocioné, te lo juro. Un hombre de 60 años, llorando como niño, porque su yerno le decía que lo consideraba su padre. Le puse la mano en el hombro y le dije: «Carlos, Isabel te ama, y yo respeto su elección. Desde hoy eres mi hijo, con todos los derechos y todas las responsabilidades que eso significa. Todos los derechos». Otra frase que ahora me suena como una maldición. Le di todos los derechos, y él los usó para robarme todo. La luna de miel en Cancún también corrió por mi cuenta. 2 semanas en un hotel de 5 estrellas frente al mar. Isabel me mandaba fotos por el teléfono. Ella y Carlos en la playa, cenando en restaurantes elegantes, buceando en aguas cristalinas. En cada foto se veían tan felices, tan enamorados, tan agradecidos por la oportunidad que yo les había dado de empezar su matrimonio con esos recuerdos perfectos. «Gracias, papá», me escribía Isabel en los mensajes. «Esto es como un sueño». Y Carlos también me mandaba mensajes: «Papá Martín, nunca olvidaré su generosidad. Algún día se lo pagaré todo». Sí me lo pagó. Con traición. Los años pasaron volando, como pasan cuando uno es feliz. Los domingos familiares en la casa de Isabel se convirtieron en la razón de mi existencia, después de que los niños crecieron lo suficiente para correr y jugar. Diego y Sofía llenaban la casa de risas, de gritos de alegría, de esa energía pura que solo tienen los niños pequeños. Carlos parecía un padre perfecto. Jugaba con los niños, ayudaba a Isabel con las labores de la casa, me trataba con respeto y cariño. Los domingos después del almuerzo, cuando todos estábamos relajados en el patio digestiendo la comida abundante que preparaba Isabel, Carlos sacaba su guitarra y cantaba canciones. Tenía buena voz, hay que admitirlo. Los niños se sentaban a sus pies como si fuera un príncipe de cuentos, e Isabel lo miraba con ojos enamorados. Y yo me sentía orgulloso. Orgulloso de mi yerno, orgulloso de mi hija, orgulloso de mis nietos, orgulloso de la familia que habíamos construido. Todo cambió cuando Esperanza se enfermó. Fue en octubre del 2021 cuando empezó a quejarse de dolores en el pecho. «Son los años, Martín», me decía cuando yo le insistía que fuéramos al doctor. «Una ya no es joven». Pero los dolores empeoraron. En noviembre ya no podía caminar del cuarto a la cocina sin que le faltara el aire. En diciembre estaba prácticamente confinada a la cama. Los doctores dijeron que era su corazón, que había trabajado demasiados años, que se estaba cansando como un motor viejo. Durante esos meses terribles, Carlos fue un santo. Venía al rancho 3, 4 veces por semana para ayudar con Esperanza. La cargaba del cuarto al baño cuando ya no podía caminar. Le preparaba sus medicinas. Se quedaba conversando con ella durante horas, escuchando sus historias sobre los viejos tiempos, sobre cuando Isabel era niña, sobre los primeros años del rancho. «Qué suerte tengo con este yerno», le decía yo a Esperanza en esas noches cuando nos quedábamos solos. «No todos los hombres harían lo que hace Carlos. Es un buen hombre», me respondía mi esposa con esa sabiduría que tenía para juzgar a las personas. Isabel eligió bien. Carlos también me ayudaba con los papeles del rancho. Con Esperanza enferma y yo concentrado en cuidarla, había muchas cosas que se me olvidaban. Pagos de impuestos, renovación de permisos, contratos con la destilería.
Carlos se ofreció a hacerse cargo de todo. «Papá Martín», me decía, «usted concéntrese en cuidar a mamá Esperanza. Yo me encargo de toda la parte aburrida de los papeles». Y le agradecí tanto esa ayuda. Con el corazón partido por ver sufrir a mi esposa, lo último que quería era lidiar con burócratas y formularios. Firmé el primer poder notarial en noviembre, dándole autorización para pagar cuentas y renovar contratos básicos. «Es solo para las cosas rutinarias», me explicó mientras yo firmaba, «para que no tenga que preocuparse por nada que no sea importante». Esperanza murió en mis brazos la madrugada del 15 de enero del 2022. Había sido una noche larga, difícil, con ella respirando cada vez más despacio, cada vez con más dificultad. Isabel estaba ahí, sosteniendo la mano de su madre. Carlos estaba en la esquina del cuarto, silencioso, respetuoso. Cuando Esperanza exhaló su último suspiro, sentí como si una parte de mi alma se fuera con ella. 50 años de matrimonio, de compañía, de amor verdadero, terminados en un instante. Me quedé ahí abrazado a su cuerpo durante horas, hasta que Isabel me convenció suavemente de que tenía que dejarla ir. Los días después del funeral fueron los más oscuros de mi vida. No sabía cómo levantarme por las mañanas, cómo cocinarme algo de comer, cómo seguir viviendo en esa casa llena de recuerdos de Esperanza. Todo me recordaba a ella, su taza en la cocina, su cepillo en el tocador, su lado vacío de la cama. Fue Carlos quien sugirió que me fuera a vivir con ellos a Guadalajara. «Papá Martín», me dijo una tarde cuando vine del cementerio después de llevarle flores a Esperanza, «no puede quedarse aquí solo. Esta casa es demasiado grande, demasiado llena de memorias. Venga con nosotros. Los niños lo necesitan. Isabel lo necesita. Yo lo necesito». Isabel lloró cuando me dijo que sí, que por favor me fuera con ellos. «Papá, no soporto la idea de que estés aquí solo, sufriendo. En casa tenemos el cuarto de huéspedes, y los niños estarían tan contentos de tener al abuelo cerca todos los días». Me resistí al principio. El rancho era mi vida, mi identidad. ¿Cómo iba a abandonar la tierra donde habían nacido mis hijos, donde estaba enterrada mi esposa? Pero la soledad me estaba matando. Las noches eran eternas, llenas de silencio y fantasmas. En marzo del 2022 empaqué mis pocas pertenencias y me mudé a la ciudad. Y ahí comenzó realmente mi destrucción, aunque yo no lo sabía. En la casa de Isabel me trataron como un rey. Tenía mi propio cuarto, mi propio baño, mi lugar en la mesa familiar. Los niños, que entonces tenían 6 años, me llenaban de cariño. Cada tarde cuando regresaban de la escuela corrían a abrazarme. Me contaban lo que habían aprendido. Jugábamos en el patio hasta que Isabel los llamaba para la cena. Carlos siguió encargándose de los asuntos del rancho. Cada vez que yo mencionaba que tal vez era hora de que regresara a supervisar personalmente, él me convencía de lo contrario. «Papá Martín, usted ya trabajó suficiente en su vida. Déjeme a mí manejar esas preocupaciones. Además, los niños lo necesitan aquí. ¿Ha visto cómo ha mejorado Diego en matemáticas desde que usted le ayuda con la tarea? ¿Y cómo Sofía ha empezado a leer mejor desde que usted le cuenta cuentos antes de dormir?» Era cierto. Mi presencia había mejorado la vida de mis nietos, y su presencia había sanado un poco mi corazón roto. Por primera vez desde la muerte de Esperanza, tenía una razón para levantarme cada mañana. Pero Carlos siguió trayéndome papeles para firmar. Muchos papeles. Llegaba los domingos después del almuerzo, cuando todos estábamos relajados y contentos, y sacaba una carpeta de su portafolio. «Papá Martín, necesito que firme esto. Son los impuestos del rancho, nada complicado. Oh, este es para renovar el contrato con la destilería. Oh, esto es para actualizar los permisos de agua». Y yo firmaba. Firmaba porque confiaba en él,
porque me había demostrado ser un buen yerno, un buen padre, un buen hombre. Firmaba porque después de la muerte de Esperanza, me sentía perdido en el mundo de las leyes y la burocracia. Firmaba porque Carlos siempre me decía: «Papá, yo solo quiero ayudarle. Usted ya hizo suficiente en su vida. Déjeme cuidar estos detalles para que pueda disfrutar a sus nietos. Yo solo quiero ayudarle». Esas palabras ahora suenan como las de una serpiente susurrando en mi oído. Durante esos domingos familiares, mientras yo firmaba los papeles que Carlos me ponía enfrente, los niños jugaban a nuestro alrededor. Diego me mostraba sus dibujos de la escuela. Sofía me pedía que le trenzara el cabello como le trenzaba a su abuela Esperanza. Isabel preparaba café y nos servía a todos, sonriendo al ver a su familia unida, en paz. «¿De qué se trata este papel, Carlos?», le pregunté una vez, en abril del año pasado, cuando el documento parecía más largo y complicado que los usuales. «Es solo una actualización del poder notarial anterior, papá. Las leyes cambiaron y necesitamos ajustar algunos detalles técnicos. Nada importante, se lo aseguro». Diego estaba en mis rodillas en ese momento, enseñándome un libro sobre dinosaurios que había sacado de la biblioteca de la escuela. Carlos aprovechó la distracción para señalar rápidamente dónde tenía que firmar. «Mire, papá Martín, este dinosaurio se llama Triceratops», me decía Diego con la emoción de un niño descubriendo el mundo. «Qué interesante, mijo», le respondí mientras firmaba el papel que Carlos me había puesto enfrente. «¿Y este otro cómo se llama?» «Tyrannosaurus Rex». Era el más feroz de todos. Firmé sin leer, distraído por la inocencia de mi nieto, confiando ciegamente en la honestidad de mi yerno. ¡Qué ironía! Mientras mi nieto me hablaba del dinosaurio más feroz, yo estaba firmando los papeles que permitirían al verdadero depredador devorar todo lo que mi familia había construido. Ahora, acostado en esa cama en la madrugada después de descubrir la traición, cada una de esas firmas me dolía como una herida física. Había firmado mi propia destrucción con una sonrisa en la cara, agradeciendo a mi destructor por cuidarme también. La generosidad había sido mi perdición. El amor a mi familia había sido el arma que usaron contra mí. Y lo más doloroso de todo era saber que mi propia bondad había sido tan predecible, tan fácil de explotar. Pero esa noche, mirando el techo blanco de ese cuarto de huéspedes, tomé una decisión que cambiaría todo. Si Carlos creía que la bondad era sinónimo de estupidez, estaba a punto de aprender la diferencia. A la mañana siguiente, sábado, me levanté antes del amanecer. No había dormido, pero mi cuerpo se movía con una determinación que no sentía desde hacía años. Mientras Isabel y Carlos dormían y los niños descansaban en sus camitas, me vestí en silencio con mi mejor camisa de trabajo y mis botas de cuero café. Tenía que encontrar respuestas antes de que el mundo despertara. Manejé por las calles vacías de Guadalajara hacia el centro histórico, hacia la plaza de armas donde estaba la oficina del licenciado Ramírez. Es curioso cómo en los momentos más desesperados uno recurre a los lugares y las personas que representan estabilidad en su vida, ¿verdad? Y para mí, licenciado Ramírez había sido esa roca sólida durante décadas. Conocía a don Alberto Ramírez desde 1983, cuando Esperanza y yo necesitábamos legalizar nuestro matrimonio civil después de la boda por la iglesia. En ese entonces, él era un notario joven, recién graduado de la Universidad de Guadalajara, con oficina en un cuartito estrecho sobre una farmacia. Ahora, 40 años después, tenía una de las notarías más respetadas del estado, instalada en un edificio colonial hermoso frente a la catedral. Llegué a las 7 de la mañana y me quedé sentado en mi pick-up frente a su oficina, esperando que abriera. Las calles empezaban a desperezarse, los vendedores ambulantes montando sus puestos,
los trabajadores caminando hacia las paradas de autobús, el olor del café y los tamales llenando el aire matutino. Guadalajara despertando como había despertado todos los días durante los últimos 500 años. A las 8 en punto, vi la luz encenderse en la ventana del segundo piso. Esperé 15 minutos más y subí las escaleras de piedra que habían sido pulidas por millones de pasos durante décadas. La secretaria, una mujer mayor que ya me conocía de tantas visitas a lo largo de los años, me sonrió con esa calidez que solo tienen las personas que han visto pasar generaciones enteras por su oficina. «Don Martín, qué sorpresa tan temprano. ¿Cómo está? ¿Cómo están los nietecitos?» «Buenos días, doña Carmen. ¿Está el licenciado? Necesito hablar con él urgentemente». Algo en mi voz debe haberle dicho que no era una visita de cortesía, porque su sonrisa se desvaneció un poco y me hizo pasar inmediatamente al despacho principal. La oficina del licenciado Ramírez siempre me había impresionado. Las paredes cubiertas de estantes de madera oscura, llenos de libros de leyes con lomos de cuero gastado por el uso. El olor a papel viejo, a tinta, a historia legal acumulada durante décadas. Su escritorio de caoba, tan grande que parecía el altar de una iglesia, cubierto de expedientes perfectamente organizados. Y detrás de todo esto, don Alberto Ramírez, ahora un hombre de 60 y pocos años, con el cabello completamente blanco, pero los ojos todavía brillantes de inteligencia. «Martín, amigo mío», me dijo levantándose para abrazarme, «qué gusto verte, aunque veo en tu cara que no vienes por gusto. ¿Qué puedo hacer por ti?» Me senté en una de las sillas de cuero frente a su escritorio, las mismas sillas donde me había sentado con Esperanza 40 años atrás para firmar nuestros documentos matrimoniales, donde habíamos venido a hacer el testamento cuando nacieron nuestros hijos, donde habíamos legalizado la compra de terrenos adicionales para expandir el rancho. «Licenciado», le dije sacando de mi bolsillo los papeles que había traído, copias de algunos de los documentos que había firmado en los últimos 2 años. «Necesito que me diga exactamente qué fue lo que firmé, y necesito saber si todavía hay forma de arreglar el desastre que creo que he causado». Le conté todo lo que había escuchado el día anterior en el rancho, toda la historia de mi confianza ciega en Carlos, todos los papeles que había firmado sin leer, toda la traición que se había estado cocinando bajo mis narices durante 2 años. Don Alberto me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, haciendo pequeños gestos con la cabeza que me indicaban que entendía la gravedad de la situación. Cuando terminé de hablar, el licenciado se quitó los anteojos y se frotó los ojos con cansancio. Había visto muchos casos similares en su carrera, me imagino. Familias destruidas por la ambición, ancianos aprovechados por parientes sin escrúpulos, fortunas familiares perdidas por exceso de confianza. «Martín», me dijo finalmente, «déjame revisar estos documentos con cuidado. Pero antes de hacerlo, quiero que sepas algo. En todos mis años como notario, he visto muchas traiciones familiares. Algunas tienen arreglo, otras no. Pero en tu caso, hay algo que me da esperanza». «¿Qué es, licenciado?» «Que viniste aquí por tu propia cuenta. Eso me dice que tu mente está clara, que puedes tomar decisiones legales válidas, que nadie te está manipulando en este momento. Eso es muy importante para lo que viene». Durante los siguientes 30 minutos, don Alberto revisó cada documento con la meticulosidad de un cirujano. Usaba una lupa para leer las letras pequeñas, comparaba fechas, verificaba sellos oficiales, murmuraba palabras técnicas que yo no entendía, pero que sonaban como conjuros mágicos que podrían salvar o condenar mi futuro. Finalmente levantó la cabeza y me miró con algo que parecía una mezcla de alivio y diversión. «Martín, tu yerno es un imbécil o un aficionado, probablemente ambos.
Mi corazón dio un salto. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que todos estos poderes notariales, todas estas autorizaciones que firmaste, no valen para una venta de bienes raíces, ni uno solo. Se recostó en su silla con una sonrisa que no había visto en su cara desde hacía años. Esta documentación le permite a Carlos pagar tus cuentas de luz, renovar contratos de trabajo, firmar cheques para gastos del rancho, incluso contratar empleados temporales. Pero vender tu tierra, Martín, eso requiere tu presencia física, tu identificación oficial y un acto notarial específico que debe ser firmado ante mí o ante cualquier otro notario certificado. El alivio me golpeó como una ola en la playa. Por primera vez en 24 horas pude respirar profundamente, sentir cómo el nudo en mi pecho se aflojaba un poco. Pero junto con el alivio llegó algo más frío, más calculado, la rabia. Entonces Carlos no ha vendido nada todavía, dije. No puede. Legalmente es imposible. Lo que probablemente hizo fue firmar algún tipo de precontrato o carta de intención con esos inversionistas, prometiéndoles que conseguiría tu firma para la venta real. Es un estafador, Martín, pero un estafador torpe. ¿Y qué puedo hacer ahora? Don Alberto se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba a la plaza. Desde ahí se podía ver la catedral, el palacio de gobierno, toda la historia de Jalisco concentrada en unas cuantas manzanas de edificios coloniales. Puedes hacer varias cosas, me dijo sin voltear a verme. La primera y más simple es revocar todos los poderes que le diste a Carlos, efectivo inmediatamente. Eso lo dejaría sin ninguna autoridad legal sobre tus asuntos. ¿Y la segunda? La segunda es más compleja, pero también más satisfactoria. Se volvió hacia mí con una sonrisa que no había visto nunca en su cara. Puedes darle a tu yerno exactamente lo que se merece y al mismo tiempo proteger tu tierra y a tu familia de una manera que él nunca podrá deshacer. Me incliné hacia adelante en mi silla. Explíqueme, licenciado. ¿Qué es lo que realmente quieres, Martín? ¿Venganza o justicia? La pregunta me hizo pensar. Durante toda la noche había sentido ganas de golpear a Carlos, de gritarle, de humillarlo como él me había humillado. Pero sentado ahí en esa oficina llena de historia legal, respirando el aire de la justicia institucional, me di cuenta de que quería algo más profundo que venganza. Quiero justicia, le dije. Quiero que pague por lo que hizo, pero también quiero proteger a mi hija y a mis nietos. No quiero destruir a la familia, licenciado. Solo quiero equilibrar la balanza. Perfecto. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Don Alberto regresó a su escritorio y sacó una libreta nueva. Durante la siguiente hora me explicó un plan que era tan brillante como era justo. No era venganza. Era cirugía legal precisa que cortaría el cáncer sin dañar al cuerpo sano. Primero, revocaríamos todos los poderes de Carlos, pero no le diríamos nada hasta el momento perfecto. Segundo, cambiaríamos mi testamento para asegurar que la tierra nunca pudiera ser vendida por nadie. Nunca. Tercero, estableceríamos un fideicomiso para la educación de Diego y Sofía, que estaría completamente fuera del alcance de sus padres. Y cuarto, el golpe maestro. Le daríamos a Carlos la oportunidad de revelar su verdadero carácter delante de toda la familia. ¿Cómo?, le pregunté. Simple. Dejaremos que siga con su plan, que traiga a los inversionistas, que programe una reunión para finalizar la venta. Solo que cuando llegue ese momento, en lugar de encontrarse con un viejo tonto que firmará lo que sea, se encontrará conmigo, y contigo, y con la verdad. Mientras don Alberto explicaba los detalles legales, sentí algo que no había sentido en años. Una fuerza antigua despertando en mi pecho, algo que venía de muy profundo en mi linaje familiar. No era la rabia ciega del hombre traicionado, era algo más poderoso,
la determinación fría de un hombre que ha decidido que la injusticia no pasará. Mis antepasados, por el lado de mi padre, habían llegado de España hace más de 200 años, soldados y colonizadores que habían luchado por cada pedazo de tierra en territorio hostil. Por el lado de mi madre, mi sangre se remontaba a los caciques indígenas que habían resistido la conquista durante décadas antes de integrarse al Nuevo Mundo. Dos linajes de luchadores corrían por mis venas, y Carlos había despertado a ambos. «Licenciado», le dije cuando terminamos de planear todo, «¿usted cree que soy un tonto por haber confiado tanto?» Don Alberto me miró con esos ojos sabios que habían visto pasar 4 décadas de dramas familiares. «Martín, la confianza no es estupidez. La confianza es la base de la civilización humana. Sin ella, no podríamos tener familias, comunidades, sociedades. El problema no es que hayas confiado. El problema es que Carlos traicionó esa confianza. Pero fui tan ingenuo. Fuiste generoso. Fuiste amoroso. Fuiste un buen padre y un buen suegro. Carlos aprovechó esas virtudes, pero eso no las convierte en defectos. Se levantó y me puso una mano en el hombro. Y ahora vas a demostrar que la bondad no es debilidad, que un hombre bueno puede también ser un hombre fuerte. Salí de esa oficina con 3 copias de documentos nuevos y un plan que se ejecutaría durante los próximos días. Pero más importante que eso, salí con algo que había perdido: respeto por mí mismo. Carlos me había llamado tonto indio, creyendo que mi sangre indígena era sinónimo de estupidez y que mi edad era sinónimo de indefensión. Estaba a punto de descubrir que se había equivocado en ambas cosas. La sangre de guerreros corre por mis venas, amigo, y los guerreros no se rinden. Los siguientes 3 días fueron los más intensos de mi vida, amigo. 3 días de preparación meticulosa, como cuando mi bisabuelo se preparaba para defender sus tierras de los bandidos que bajaban de la sierra. Cada documento, cada firma, cada decisión legal era como afilar un machete antes de la batalla. El licenciado Ramírez trabajó conmigo como si fuéramos socios en una conspiración sagrada. El lunes por la mañana firmamos la revocación completa de todos los poderes otorgados a Carlos. Un documento simple de 3 páginas que destruía 2 años de manipulación con unas cuantas líneas técnicas y mi firma auténtica. «Esto es efectivo inmediatamente», me explicó don Alberto mientras sellaba las copias. «Carlos ya no tiene ninguna autoridad legal sobre tus asuntos, Martín. Ni siquiera puede pagar una cuenta de luz en tu nombre». Pero eso era solo el primer paso. Lo que vino después fue más complejo, más permanente, más revolucionario. El martes completamos mi Nuevo Testamento. Cuando don Alberto me leyó las palabras en voz alta, sentí como si estuviera escuchando la declaración de independencia de mi propia familia. Yo, Martín Hernández Vázquez, en pleno uso de mis facultades mentales, lego la totalidad de mis tierras conocidas como Rancho Los Agaves al Cooperativo Indígena Wixárika de producción tradicional de tequila, con la condición de que mantengan las técnicas ancestrales de cultivo y que respeten el derecho vitalicio del testador a vivir y trabajar en dichas tierras. ¿Estás seguro de esto, Martín?, me preguntó el licenciado cuando terminó de leer. Una vez que firmemos esto, no hay vuelta atrás. Tu tierra nunca podrá ser vendida a desarrolladores inmobiliarios. Nunca podrá convertirse en campo de golf o centro comercial. Licenciado, le dije mientras tomaba la pluma, mi bisabuelo compró esta tierra cuando los Wixáritarí todavía la consideraban sagrada. Él aprendió de ellos cómo cultivar el agave. Es justo que regrese a sus manos. La segunda parte del testamento protegía a Isabel y a los nietos de una manera que Carlos jamás podría deshacer. A mi hija, Isabel Hernández de Medrano, lego una renta mensual vitalicia equivalente al 30% de las ganancias anuales del cooperativo.
además del derecho a vivir permanentemente en la casa familiar del rancho, si así lo desea. Y para Diego y Sofía, mis nietos queridos, establezco un fideicomiso educativo irrevocable administrado por el Banco Nacional de México, destinado a garantizar la educación superior completa de mis nietos, Diego y Sofía Medrano Hernández, incluyendo estudios universitarios y de posgrado, con la condición de que al menos uno de ellos estudie agronomía o administración cooperativa para continuar el legado familiar. Cuando firmé ese testamento, sentí como si estuviera plantando semillas para generaciones que aún no habían nacido. Carlos podría robarnos el presente, pero yo estaba protegiendo el futuro. El miércoles completamos la parte más satisfactoria del plan: el traslado de todos mis ahorros bancarios al fideicomiso de los nietos. 47 años de vender agave, de ahorrar peso por peso, de sacrificar pequeñas comodidades para construir algo duradero. 2.300.000 pesos que Carlos creía que podría heredar Isabel y que por extensión él podría controlar. Los padres no pueden tocar este dinero bajo ninguna circunstancia, me explicó don Alberto mientras firmábamos los documentos en el banco. Ni siquiera si se divorcian, ni siquiera si Isabel firma voluntariamente una renuncia. Este dinero pertenece exclusivamente a Diego y Sofía hasta que cumplan 25 años. Esa tarde, el licenciado me llamó a casa de Isabel. Carlos estaba en su oficina, los niños en la escuela, e Isabel preparaba comida en la cocina. Martín, tu yerno acaba de llamar. Quiere programar una reunión para el viernes por la mañana en mi oficina. Dice que tiene compradores listos para cerrar la venta de tu rancho. Isabel levantó la cabeza de las cebollas que estaba picando. ¿Venta del rancho? Papá, ¿de qué está hablando? Le mentí a mi propia hija, algo que no había hecho jamás en mi vida. Estoy considerando vender una parte pequeña de la tierra, mija, para tener dinero extra para ustedes y los nietos. Pero papá, esa tierra es tu vida. ¿Estás seguro? Estoy seguro, mija. Todo va a estar bien. El jueves por la noche fue la preparación más importante de todas. No legal, sino espiritual. Me fui a mi cuarto después de cenar con la familia, después de ayudar a Diego con su tarea de matemáticas, después de trenzarle el cabello a Sofía como le trenzaba a su abuela Esperanza. Saqué del closet la camisa charro que había usado en mi boda hace 50 años. La camisa blanca con bordados dorados en el pecho, los botones de plata que había heredado de mi padre, las mangas que Esperanza había almidonado personalmente para nuestra boda en la iglesia de San Miguel en 1972. La sostuve contra mi pecho, sintiendo el peso de los recuerdos. En esta camisa había bailado con Esperanza nuestro primer vals como esposos. En esta camisa había cargado a Isabel cuando nació. En esta camisa había enterrado a mi padre en 1995. Mañana, le dije a la camisa como si fuera una persona. Mañana defendemos el honor de la familia. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde el viernes anterior. Soñé con mis antepasados, con mi bisabuelo plantando las primeras agaves bajo el sol de Jalisco, con mi abuelo defendiendo la tierra durante la Revolución, con mi padre enseñándome a distinguir el agave maduro del inmaduro. En mi sueño, todos me daban su bendición para lo que tenía que hacer. El viernes amaneció despejado, con ese cielo azul intenso que solo se ve en Jalisco durante la temporada seca. Me levanté antes del alba. Me bañé con el cuidado ritual de un guerrero preparándose para la batalla. Me peiné el cabello blanco hacia atrás con pomada. Me puse la camisa charro, mis mejores pantalones negros y las botas de cuero que uso solo para ocasiones especiales. Cuando bajé a desayunar, Isabel se quedó mirándome con admiración. «Papá, te ves muy elegante. ¿Es para la reunión en la notaría?» «Sí, mija.
Hay ocasiones en la vida que requieren que uno se vista con respeto. Carlos también me miró extrañado cuando se sentó a tomar café. Papá Martín, está muy arreglado para una simple firma de documentos. Carlos, le dije mirándolo directamente a los ojos, uno nunca sabe cuándo va a encontrarse con personas importantes. A las 10 de la mañana llegué a la notaría del licenciado Ramírez. Entré por la puerta trasera, como habíamos planeado, y me quedé esperando en el archivo privado desde donde podía escuchar todo lo que pasara en la oficina principal. A las 10:30 escuché las voces. Primero la de Carlos, más nerviosa de lo usual. Buenos días, licenciado. Le presento a los señores Vega, Morales y Santillán, los inversionistas que le mencioné. Las voces de los compradores sonaban exactamente como me los había imaginado. Hombres acostumbrados al poder, seguros de que el dinero podía comprar cualquier cosa, impacientes por cerrar un negocio que consideraban fácil. Esperábamos conocer personalmente al propietario, dijo una voz grave. Probablemente el señor Vega. Don Martín es un hombre mayor, muy reservado, explicó Carlos. Prefiere que yo maneje todos los aspectos técnicos. Tengo poder completo para realizar esta transacción. Escuché el sonido de papeles moviéndose sobre el escritorio de don Alberto. Señor Medrano, dijo el licenciado Ramírez, con esa voz profesional que había perfeccionado durante 4 décadas. Me temo que hay un problema con su documentación. El silencio que siguió fue tan espeso que pude sentirlo desde mi escondite. ¿Qué tipo de problema? La voz de Carlos había subido medio tono. Su poder notarial para representar al señor Hernández ha sido revocado. La revocación se hizo efectiva hace exactamente 48 horas. Eso es imposible, estalló Carlos. El viejo ni siquiera sabe dónde está parado la mitad del tiempo. No pudo haber revocado nada sin mi ayuda. ¿El viejo?, repitió don Alberto con una inflexión peligrosa. ¿Se refiere a don Martín Hernández? Licenciado, intervino una de las voces de los inversionistas. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Podemos proceder con la compra o no? Me temo, caballeros, que el señor Medrano no tiene ninguna autoridad legal para vender las tierras del señor Hernández. Nunca la tuvo, de hecho. Los poderes que poseía eran limitados exclusivamente a gastos operativos y mantenimiento. ¡Eso es mentira!, gritó Carlos. Yo manejo todos los asuntos de mi suegro desde hace 2 años. Él confía completamente en mí. ¿Confía en usted? Era mi momento. Abrí la puerta del archivo y entré a la oficina principal como había entrado mi bisabuelo a las cantinas de tequila cuando alguien insultaba a su familia. Con la espalda recta, la cabeza alta, y la dignidad de un hombre que no le teme a nada, porque pelea por algo más grande que él mismo. Los 4 hombres se voltearon a verme. Los inversionistas me miraron con curiosidad, tratando de entender quién era yo y qué hacía ahí. Don Alberto me sonrió con la satisfacción de un general que ve llegar a la caballería en el momento perfecto. Y Carlos me miró como si hubiera visto un fantasma. Su cara pasó del rojo de la ira al blanco del terror en cuestión de segundos. «Buenos días, caballeros», dije con la voz tranquila de un hombre que tiene toda la ley de su lado. «Me llamo Martín Hernández Vázquez, y según tengo entendido, ustedes quieren comprar mi tierra». «Don Martín», balbuceó Carlos, «no sabía que usted iba a venir. Pensé que prefería que yo...» «¿Que preferías qué, Carlos?», lo interrumpí, caminando lentamente hacia donde él estaba parado. ¿Que prefería quedarme callado mientras me vendías como un tonto indio que ni siquiera sabe leer? El silencio en esa oficina era absoluto. Los inversionistas nos miraban como espectadores en un teatro, tratando de entender qué obra estaban presenciando. «No sé de qué habla papá Martín», dijo Carlos con voz temblorosa. «Hablo de lo que te escuché decir el viernes pasado en M y Rancho, cuando pensaste que yo no estaba ahí.
Hablo de cómo les prometiste a estos señores 5 millones de pesos por una tierra que nunca fue tuya. Hablo de cómo planeabas mandarme a un asilo barato en Zapopan para que me muriera ahí, recordando a mis antepasados. Carlos se desplomó en una silla como si alguien le hubiera cortado las cuerdas que lo sostenían. Señores, me dirigí a los inversionistas, que me miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Mi yerno les mintió. Esta tierra no está en venta. Nunca estuvo en venta. Y después de lo que he descubierto sobre el carácter de este hombre, nunca estará en venta para gente como ustedes. ¿Gente como nosotros?, preguntó el señor Vega con indignación. ¿Qué se supone que significa eso? Significa gente que cree que todo se puede comprar. Gente que ve 4 generaciones de trabajo familiar y solo piensa en campos de golf y estacionamientos. Gente que se asocia con traidores para robar lo que no les pertenece. Me volteé hacia Carlos, que seguía hundido en su silla, y sentí que las voces de mis ancestros hablaban a través de mí. Carlos Medrano, durante 8 años te traté como a un hijo. Te abrí mi casa, mi mesa, mi corazón, mi cuenta bancaria. Te confié a mi hija, mis nietos, mi futuro. Y tú usaste todo eso para planear mi destrucción. Papá Martín, yo puedo explicar... ¿Explicar qué? ¿Cómo ibas a usar el dinero de mi tierra para financiar tu nueva vida mientras yo me pudría en un asilo? ¿Cómo pensabas explicarles a Diego y Sofía que su abuelo era un tonto que no supo proteger su herencia? Los inversionistas empezaron a recoger sus papeles, claramente incómodos de ser testigos de un drama familiar que había destruido su negocio. Un momento, señores, les dije. Antes de que se vayan, quiero que sepan algo. Esta tierra que querían comprar para su campo de golf ha sido donada al cooperativo indígena Wixárika. Ellos van a seguir haciendo tequila como lo hicieron mis antepasados, como lo hicieron los suyos antes de la conquista. El señor Vega me miró con incredulidad. ¿Donada? ¿Está diciendo que regaló tierra que vale millones? Estoy diciendo que protegí tierra que vale más que millones. Tierra que vale 4 generaciones de historia, de tradición, de identidad. Me acerqué a Carlos, que seguía sin poder levantar la mirada del suelo. Me llamaste tonto indio, ¿verdad, Carlos? Dijiste que ni siquiera sabía leer bien. Pues déjame enseñarte lo que sabe hacer este indio tonto. Saqué del bolsillo interior de mi camisa charro una copia del Nuevo Testamento. Sé leer lo suficiente para entender que acabas de perder cualquier derecho sobre mi herencia. Sé escribir lo suficiente para firmar documentos que protegen a mis nietos de tu ambición. Y sé amar lo suficiente para perdonar a mi hija por haber elegido mal esposo, pero no lo suficiente para permitir que destruyas lo que construyeron mis antepasados. Carlos finalmente levantó la cabeza, y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Miedo real. ¿Qué va a pasar con Isabel? ¿Con los niños? Isabel y los niños van a estar mejor sin alguien que vende a su propia familia por dinero. Isabel tiene trabajo, tiene educación, tiene una familia que la ama. Los niños tienen un fondo educativo que tú nunca podrás tocar, y tienen un abuelo que prefirió darles dignidad en lugar de dinero fácil. Me enderecé completamente, sintiendo en mis huesos la fuerza de todos los hombres Hernández que me habían precedido. Carlos, eres libre de irte, libre de buscar tus millones en otro lugar, libre de encontrar otra familia que traicionar, pero nunca más volverás a tener poder sobre lo que es mío. El licenciado Ramírez se levantó de su escritorio con la solemnidad de un juez pronunciando sentencia. Señores inversionistas, esta reunión ha terminado. Señor Medrano, queda usted oficialmente notificado de que no tiene ninguna autoridad legal sobre los bienes del señor Hernández. Si intenta realizar cualquier transacción fraudulenta, enfrentará las consecuencias legales correspondientes. Los inversionistas salieron de la oficina murmurando entre ellos,
claramente furiosos por haber perdido su tiempo. Carlos se levantó lentamente de su silla, como un hombre derrotado. En la puerta se volteó hacia mí una última vez. «Papá Martín, yo solo quería...». «Ya no me llames papá», le dije sin levantar la voz. «Los padres protegen a sus hijos. Los hijos honran a sus padres. Tú no hiciste ni una cosa ni la otra». Cuando Carlos salió y cerró la puerta, don Alberto me ofreció un vaso de agua y me senté en una de sus sillas de cuero. Mi corazón latía fuerte, pero no de nervios. Latía con la satisfacción del deber cumplido. «Martín», me dijo el licenciado, «en 40 años de carrera, nunca había visto a nadie manejar una situación así con tanta dignidad». «Licenciado», le respondí, «la dignidad no se puede comprar ni se puede vender, solo se puede defender». Salí de esa notaría caminando como había caminado mi bisabuelo después de defender sus tierras de los bandidos, como un hombre que había peleado por algo más importante que él mismo, y había ganado. Cuando llegué a casa de Isabel esa tarde del viernes, después de la confrontación en la notaría, encontré a mi hija sentada en la mesa de la cocina con los ojos rojos de tanto llorar. Carlos había llegado antes que yo, y le había contado su versión de los hechos. Pero mi Isabel, mi niña inteligente que había heredado la sabiduría de su madre Esperanza, me recibió con un abrazo que me dijo todo lo que necesitaba saber. «Papá», me susurró al oído mientras me abrazaba, «perdóname por no haber visto quién era realmente Carlos. Perdóname por haberte puesto en esta situación». «No hay nada que perdonar, mija», le dije acariciando su cabello como cuando era pequeña. «El amor nos hace ciegos a veces. Yo también confié en él». Diego y Sofía llegaron de la escuela esa tarde y encontraron a su madre empacando maletas. Carlos había tomado la decisión por todos. Se iba a México DF esa misma noche. Había conseguido un trabajo con una empresa de bienes raíces de la capital. Isabel tenía que elegir entre irse con él o quedarse en Guadalajara. «Mamá, ¿por qué papá se va?», preguntó Sofía con esa inocencia de los 8 años que no entiende por qué los adultos complican tanto la vida. Isabel se arrodilló para estar a la altura de sus hijos. «A veces los papás y las mamás no están de acuerdo en cosas importantes, mi amor. Tu papá cree que será mejor para él vivir en otra ciudad. ¿Y nosotros?», preguntó Diego con esa seriedad que a veces tienen los niños cuando sienten que el mundo de los adultos se está desmoronando. Fue entonces cuando Isabel me miró, y yo vi en sus ojos la misma determinación que había tenido Esperanza cuando tuvimos que tomar decisiones difíciles en nuestro matrimonio. «Nosotros nos quedamos aquí», dijo Isabel con firmeza. «Nuestra familia está aquí. Nuestras raíces están aquí. El abuelo nos necesita y nosotros lo necesitamos a él». Carlos se fue esa noche con 2 maletas, y la amargura de un hombre cuya ambición había destruido todo lo que realmente importaba. No se despidió de los niños. No se despidió de mí. Simplemente tomó su coche y se fue hacia la ciudad, persiguiendo sueños de dinero que probablemente nunca encontraría. Isabel lloró esa noche, pero no por Carlos. Lloró por los años perdidos, por las señales que no había visto, por el tiempo que sus hijos habían pasado admirando a un padre que no merecía su admiración. «¿Crees que fue mi culpa, papá?», me preguntó cuando los niños ya estaban dormidos. «Mija», le dije, «casarse con la persona equivocada no es culpa de nadie. Todos merecemos amor. Y todos creemos que las personas que amamos son mejores de lo que realmente son. Eso no es ingenuidad, es esperanza. Y la esperanza nunca es un error». El lunes siguiente tomamos otra decisión que cambiaría todo. Regresamos al rancho Los Agaves. Isabel rentó la casa de Guadalajara y empacamos nuestras vidas en cajas de cartón. Los niños estaban emocionados con la idea de vivir en el campo, de tener espacio para correr,
de estar cerca de los animales y las plantas. «Abuelo», me dijo Diego mientras cargábamos las cajas en mi pick-up, «¿ahora vamos a vivir como cowboys?» «Mejor que cowboys, mijo», le respondí. «Vamos a vivir como agaveros, como los hombres que entienden la tierra». La casa del rancho había estado vacía durante 2 años, pero las paredes de adobe recordaban cómo albergar a una familia. Isabel se instaló en su cuarto de la infancia. Diego y Sofía se acomodaron en la habitación donde yo había dormido cuando era niño, y yo volví a la recámara principal, donde había amado a Esperanza durante 50 años. Esa primera noche de regreso, caminé por la casa tocando cada pared, cada mueble, cada objeto que guardaba memorias. En la cocina estaba todavía la estufa de leña donde Esperanza había cocinado miles de comidas. En la sala seguían las fotografías de 4 generaciones de Hernández trabajando esta tierra. En el patio estaba el pozo que había cavado mi abuelo con sus propias manos. La tierra me recibió como recibe a un hijo que ha estado lejos demasiado tiempo. Cada mañana me levantaba antes del amanecer y caminaba entre las filas de agave, tocando las plantas, sintiendo su fuerza, planeando el futuro. Los miembros del cooperativo Wixárika vinieron a visitarme una semana después de que firmáramos los papeles de la donación. Don Aurelio Carrillo, el presidente del cooperativo, era un hombre de mi edad con manos curtidas por décadas de trabajo agrícola y ojos que brillaban con la sabiduría ancestral de su pueblo. «Don Martín», me dijo mientras caminábamos entre las agaves, «nuestros abuelos trabajaron esta tierra junto con su bisabuelo. Es justo que vuelva a nuestras manos, pero necesitamos su conocimiento para hacerlo bien». Me convertí en el consejero principal del cooperativo, enseñando a los jóvenes agaveros todo lo que había aprendido en 60 años de trabajar la tierra. Les mostré cómo identificar el punto exacto de madurez de cada planta, cómo cortar las pencas sin dañar el corazón, cómo fermentar el agave para obtener el sabor más puro. El agave, les decía a los muchachos que venían a aprender, no es solo una planta, es un calendario viviente que marca el tiempo de nuestras familias. Mi bisabuelo plantó estas primeras agaves cuando tenía la edad de ustedes. Ahora ustedes van a plantar las agaves que trabajarán sus nietos. Isabel encontró su lugar en esta nueva vida más rápido de lo que yo esperaba. Consiguió trabajo como maestra en la escuela primaria del pueblo, a 20 minutos del rancho. Los niños se adaptaron a la vida rural como si hubieran nacido para ello. Diego se enamoró de las herramientas agrícolas, siempre preguntando cómo funcionaba cada máquina, cómo crecían las plantas. Sofía se convirtió en mi sombra, siguiéndome por el rancho, aprendiendo los nombres de cada variedad de agave, memorizando las historias que yo le contaba sobre sus antepasados. «Abuelo», me decía Sofía mientras caminábamos al atardecer, ¿es verdad que tatarabuelo llegó aquí cuando no había casas? «Es verdad, mi amor. Tu tatarabuelo llegó en 1870, cuando esto era puro monte. Él y tu tatarabuela construyeron la primera casa de adobe con sus propias manos. ¿Y por eso esta tierra es tan importante? Esta tierra es importante porque cada planta que ves aquí fue sembrada con amor por alguien de nuestra familia. Porque en esta tierra naciste tú, nació tu mamá, nací yo. Nacieron todos los que vinieron antes. La tierra no es solo donde vivimos, Sofía. La tierra es quien somos. Los domingos se convirtieron en días especiales otra vez. Isabel cocinaba comidas abundantes como había hecho su madre, y los miembros del cooperativo venían con sus familias a almorzar y planear el trabajo de la semana. La casa se llenaba de voces, de risas de niños corriendo en el patio, del sonido de guitarras cuando alguien se animaba a cantar. Don Aurelio me contó que el cooperativo había decidido nombrar su primera línea de tequila Don Martín en mi honor.
Es lo justo, me dijo. Usted nos devolvió la tierra de nuestros antepasados. Nosotros le devolvemos el honor que se merece. El proceso de crear ese tequila fue como ver nacer a un nieto. Seleccionamos las mejores plantas, las que habían crecido en la parte más alta del rancho, donde el suelo tiene más minerales. Supervisé personalmente cada paso de la destilación, enseñando técnicas que mi padre me había enseñado, que su padre le había enseñado a él. Cuando finalmente probé el primer lote de Don Martín, sentí como si estuviera bebiendo la historia líquida de mi familia. Tenía el sabor limpio del agave puro, pero también algo más, el sabor de 4 generaciones de trabajo honesto, de tierra trabajada con respeto, de tradiciones preservadas contra viento y marea. Un año después, llegó la noticia que nadie esperaba. El tequila Don Martín había ganado la medalla de oro en la Feria Internacional del Tequila en México DF. El mismo México DF donde Carlos había ido a buscar su fortuna, sin saber que la verdadera fortuna había estado siempre en la tierra que había querido vender. «Abuelo», me dijo Diego cuando supimos de la medalla, «¿esto significa que somos famosos?» «Significa que somos dignos, mijo», le respondí. «Famoso puede ser cualquiera. Digno solo puede ser quien respeta lo que recibió y lo mejora antes de pasarlo a la siguiente generación». Isabel se casó otra vez 3 años después, con un maestro del pueblo que entendía que cuando uno se casa con una mujer que tiene raíces profundas, se casa también con esa tierra, con esa historia, con esa familia extendida que incluye plantas, animales y memorias de 5 generaciones. Durante la boda, que celebramos aquí en el rancho bajo las mismas estrellas que habían visto la boda de mis padres y la mía con Esperanza, sentí una paz que no había experimentado desde la muerte de mi esposa. Esto era lo que ella habría querido, ver a nuestra hija feliz, ver a nuestros nietos creciendo conectados con su tierra, ver la tradición familiar continuar pero renovándose, como los agaves que mueren para dar vida a nuevas plantas. Ahora, cuando me siento en las tardes en el corredor de esta casa donde nació Isabel, donde murió Esperanza, donde juegan mis nietos, siento que he cumplido con el encargo que me dejaron mis antepasados. La tierra está protegida para siempre. Los nietos conocen sus raíces. La familia continúa, más fuerte porque sobrevivió a la traición sin convertirse en venganza. A veces, muy raramente, recibo noticias de Carlos a través de conocidos comunes. Dicen que sigue en México DF, que trabaja vendiendo departamentos, que no se ha vuelto a casar, que pregunta ocasionalmente por los niños pero nunca los visita. No siento rabia hacia él ya. Siento algo parecido a la compasión que se siente por alguien que se perdió en un camino equivocado y ya no sabe cómo regresar. Mira, mi amigo, si tú estás escuchando esto, déjame decirte algo que he aprendido en mis 70 años. La traición duele, pero el odio duele más. La venganza da satisfacción por un momento, pero la justicia da paz para toda la vida. Carlos me robó 2 años de tranquilidad, pero yo no voy a dejar que me robe el resto de mi vida llenando mi corazón de amargura. Él buscó el dinero y perdió la familia. Yo protegí la familia y encontré algo más valioso que el dinero, la certeza de que cuando mis huesos se unan con esta tierra que tanto he amado, dejó un legado que durará generaciones. Diego ya habla de estudiar agronomía cuando crezca. Sofía quiere aprender a administrar cooperativas. La tierra está en buenas manos, las mejores manos posibles, las de quienes la aman sin querer poseerla. La dignidad, te digo, no está en vengarse de quien te lastimó. La dignidad está en no permitir que el daño que te hicieron cambie quién eres en el fondo de tu corazón. Carlos quiso convertirme en víctima, pero yo elegí seguir siendo padre, abuelo, custodio de una herencia que es más grande que cualquiera de nosotros. Cada atardecer,
cuando el sol se esconde detrás de los cerros y las agaves se ven como soldados protegiendo la tierra. Levanto mi vaso de Don Martín y brindo por esperanza, por mis antepasados, por mis nietos y sí, también por Carlos. Brindo por él porque algún día espero que encuentre lo que realmente estaba buscando y que se dé cuenta de que nunca fue dinero. Era pertenencia, era ser parte de algo más grande que él mismo, era familia de verdad. La tierra sigue aquí, los nietos crecen fuertes y orgullosos de sus raíces, y yo duermo cada noche con la conciencia tranquila de un hombre que defendió lo correcto de la manera correcta. Eso, amigo mío, es lo que significa ganar de verdad. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos.
Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá.
Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.